por ejemplo, nunca falta alguien o un pariente con este mal de la gota. Vamos a ver, o sea, todo este tema de gota está relacionado a lo que es el metabolismo de nucleótidos, entre ellos los nucleótidos púricos, adenina y guanina. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra gota, ya estamos hablando, asociándolo con ácido úrico, un tipo de artritis que aqueja a muchas personas. Eso es muy común. Si no es una persona de la casa, de repente algún familiar o ustedes han visto a un conocido que siempre tiene ese mal de la gota, es decir, este acúmulo de ácido úrico y que normalmente a nivel de articulaciones le va a dificultar muchos de sus quehaceres diarios, entre otras complicaciones, lógicamente. Bien, entonces, esta es la manera de introductiva al tema de gota, una enfermedad asociada a lo que es el metabolismo de nucleótidos, más específicamente nucleótidos púricos, adenina y guanina. Gota es el acúmulo o es la sobreproducción de ácido úrico más allá de los valores normales y que normalmente tienden a acumularse en articulaciones realmente provocando muchos malestares a los pacientes a quienes aquejan. Vamos a continuar entonces con esta diapositiva. Aquí el caso clínico para discutir y hablar sobre este tema es de una paciente con las iniciales MCH, un varón de 45 años, como dice aquí la diapositiva, que acude al médico por quejas de enrojecimiento severo, dolor e inflamación del dedo gordo del pie. Ahí comienza todo. Los síntomas de las últimas 2 semanas. Antes ya había tenido episodios parecidos en los cursos del DICER en los 2 últimos años. Todos ellos tratados con indometacina. Ya ustedes saben bien que la indometacina es un antibiótico, es un antiinflamatorio, ¿cierto? Un antiinflamatorio que normalmente va para calmar el dolor y de esa forma aliviar, en cierto modo, no curar, sino aliviar el estado de este paciente. La cura no se puede hacer con indometacina, simplemente se puede aliviar el dolor. El nivel de ácido úrico fue de 10.2. Los niveles normales de ácido úrico máximo son tolerables hasta 7. Incluso 7 ya es un valor alto, pero es el tope. Lo normal es normalmente un valor de 5, 4. Sin embargo, puede ser hasta un valor de 7. Más allá del 7, este ácido úrico ya tiende a cristalizar. Y estas pequeñas agujas, que son los cristales, son los que van a ver, como vamos a mostrar después, se acumulan a nivel de articulaciones, dando precisamente produciendo una inflamación y una serie de alteraciones que van a aquejar a los pacientes que sufren de ello. Dice, ante este hallazgo fue recetado allopurinol. Cuando encontraron que era un valor de 10.2, ya pues inmediatamente ya el médico tratante sabe de que se trata de ácido úrico y que es un valor bastante elevado y por tanto le tratan con allopurinol. ¿Qué hace el allopurinol? Lo vamos a discutir. A una dosis de 30 miligramos una vez al día y también indometacina. También a veces ustedes seguramente que en su práctica profesional van a ver de que aparte de allopurinol también le dan colchicina, que también actúa de una manera similar sin ser un antiinflamatorio, actúa entre comillas como antiinflamatorio. Uno de los más comunes es la indometacina. Acá dice 50 miligramos 3 veces al día. No obstante, su dolor y el enrojecimiento persisten, o sea que es bastante fuerte lo que tiene este paciente. El paciente admite que bebe 1 o 2 cervezas diarias y 6 cervezas durante el fin de semana. Bueno, este señor pareciera que es muy sociable, ¿no? Su padre y su hermano tienen un historial de gota. Ya con eso ya sabe muy bien de que esta enfermedad también se transmite y se hereda, sin historial de haber tenido piedras en el riñón, porque realmente a veces uno puede atribuir a otro, pero en este caso se descarta la presencia de cálculos renales. Al examen físico presentó una presión sanguínea de 121/80, bastante lo normal de 120/80, el paciente está dentro de lo normal, ¿no? Por otra parte, su examen cardiopulmonar es negativo, no hay ningún compromiso a nivel pulmonar. Su examen musculoesquelético muestra enrojecimiento significativo, cubriendo el dedo gordo
a la altura del primer articulación metatarsiana, falángica, el llamado FMT más comúnmente. Hay inflamación ligera y la articulación tiene sensibilidad marcada. Es realmente intocable. Cuando ustedes en algún momento van a encontrar a una persona así, realmente es totalmente rojo, un tomate parece, esa parte del pie. Y sin embargo el dolor no cesa, ni aún lo pongan en el suelo, lo levanten, es persistente. Y justamente eso es lo que muestra este paciente. El pie izquierdo es normal, así como el resto de sus articulaciones. Generalmente esto aparece en unos extremos. Ya cuando esto avanza mucho, esto es generalizado, ya es también ya lamentable. Hasta deforma ya, hasta lleva a la deformación de articulaciones. Pruebas de laboratorio, dice su recuento sanguíneo completo normal, es normal, no hay ningún problema por allí. Boom, o sea, el nitrógeno ureico sanguíneo de 40, esto me está en valor normal, 20-40 es un valor que está dentro de, podríamos decir, perdón, está aumentado, ¿no? Porque es hasta 20, y acá está 40, aumentado. Con un nivel de creatinina de 1.1, este valor casi podríamos decir lo que está dentro de lo normal, o sea, no hay compromiso con el riñón. Cuando ustedes ven eso de la creatinina, normalmente siempre ustedes dirán, ¿y por qué se hace esto? ¿Por qué creatinina? ¿Qué tiene que ver esto con que la creatinina normalmente es un indicador de daño a nivel renal? Y en estos pacientes, a veces el médico ya, como sabe todas estas cosas, ya está pensando a ver si hay o no compromiso con riñón. Y la creatinina le dice que en este caso, en este paciente todavía no está comprometido. Sus análisis de orina fueron normales, no hay problema por allí. Su nivel de ácido úrico, el suelo fue de 9.8. El 9.8 o 10, que ya lo habíamos visto antes, es alto. Las radiografías de los pies no revelan nada inusual, o sea, todavía no hay deformaciones. La aspiración del primer FMT que habíamos dicho, la falange derecho, revela cristales. Ya les dije que cuando los niveles de óxido de este ácido úrico van más allá de 7 y atiende a cristalizar pequeñas agujas. Y justamente esto es lo que ya se va observando a ese nivel, que son birrefrigerantes contenidos dentro de los glóbulos blancos, consistente con los cristales de ácido úrico. O sea, prácticamente estaba confirmándose y ya estaban habiéndose formado los cristales, del cual lo habíamos comentado antes. Aquí hablamos de las bases moleculares y el correlato clínico bioquímico. ¿Qué cosa es gota? Bueno, lo que le decía en un comienzo. Es un trastorno el más frecuente del metabolismo de los nucleótidos. Hay muchos. Ahí vamos a ver más adelante el síndrome de Lesch-Nyhan, por ejemplo, ¿no? Ese síndrome de ADA, la deficiencia de la adenosina desaminasa. Son también, por si acaso, otras alteraciones metabólicas o del metabolismo con relación a las bases nitrogenadas, en este caso bases púricas. En este caso gota es uno de los más comunes, más frecuentes, pero no el único por si acaso. Tenemos aquí, dice frecuente metabolismo de los nucleótidos y se caracteriza por una excesiva producción de ácido úrico. Esta es la definición que no deben ustedes olvidarse. Cuando se escuchen gota, es ácido úrico. ¿Y de qué? Es una consecuencia de un mal metabolismo, un anormal metabolismo de nucleótidos. ¿Cuáles nucleótidos? Los púricos, adenina y guanina, que a causa de su, dice, que a causa de su escasa solubilidad, los cristales se refiere de ácido úrico, en agua tienden a precipitar como cristales de urato de sodio, de manera especial en el líquido sinovial de las articulaciones. Las células fagocíticas intentan digerir, miren claro, porque cuando hay la presencia de estos cristales a nivel de articulaciones, inmediatamente comienzan a haber daños, comienzan a producir ciertos, como son realmente agujas, estos rompen y el contenido de las células comienza a liberarse en las inmediaciones. Como ahí cuando una célula se rompe, libera enzimas lisosomales, estos lo van a comenzar a digerir parte de células que están de las vecinas y prácticamente esto va a comenzar a manifestarse como pequeñas punzadas, ya el dolorcito. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema inmunológico, en el afán de acallar esta insurrección, por así decirlo,
comienza a sintetizar grandes cantidades de fagocitos. Estos se dirigen hacia ese lugar y comienzan a fagocitar, a tragar, en buena cuenta, estas bolsitas repletas de agujas. ¿Y qué ocurre con esto? Que también los mismos fagocitos, con su buena intención era realmente degradarlos, sacarlos del medio, y sin embargo terminan ellos también siendo pinchados y liberando todo su contenido. Y ustedes saben muy bien que los fagocitos que tienen un arsenal de enzimas digestivas y la cosa se torna peor. La idea, la intención fue muy buena de los fagocitos, pero estos que estaban provocando que al ingerirse estas bolsitas repletas de agujitas, también comienzan a estallar y a liberar todo su contenido fagocítico. Y la inflamación, que en un comienzo era pequeña, ahora se va a aumentar. Y esto es lo que comienza a provocar los dolores y las molestias de estos pacientes. Entonces, y contra ese dolor es contra cual se toma esa indometacina o algún agente que alivie, pero no cura, lógicamente, alivie ese malestar. Mira, como lo dice muy bien acá, dice, estas enzimas a su vez determinan una reacción inflamatoria. Claro, precisamente, si los fagocitos fagocitos son células que están repletas de enzimas para destruir a cualquier agente, pero no pensando que estos iban a estallar, liberando el contenido donde no debía ser, digiriendo todo lo que está a su alrededor. Y eso es lo que da todo este proceso de inflamación aguda de la cápsula articular, la sinovitis, como se llama, determinando las típicas manifestaciones que nos dije hace un rato, de artritis gotosa. Miren, ahí están los cristales, justamente el doctor Aquino nos la preparó acá, nos las puso. Estos son los cristales con un aumento muy grande. Miren allí, todos son pequeños cristales que, imagínense, comerse todo ello, pues realmente es estallar. Aquí donde se va depositando, miren, artritis gotosa, donde este es donde se van acumulando estos cristales. A eso comienza a hinchar y a provocar estas inflamaciones en el dedo gordo del pie. Aquí, miren, es mucho más preciso, aquí se puede ver, esta es una representación, pero aquí ya está prácticamente una imagen real como se observa. Aquí va a haber muchos más. Aquí tenemos a la izquierda algunos valores que a veces son buenos tener en cuenta, que normalmente cuando es más frecuente encontrar o darse la gota. Normalmente la gota se incrementa en personas ya un poco de edad. A partir de los 40, 60 años eso es muy común que aparezca a veces en varones. Y 60 años ya en la mujer. Que en hombres es mucho más precoz, podríamos decirle. En mujeres puede darse pero a partir de los 60 años. Antes de los 25 es muy raro, sin embargo hay casos. Aquí se te vende 80 95%. La primera crisis es donde se da la primera crisis. Entonces es cuando vienen las punzadas, ya las primeras manifestaciones. Y se manifiesta principalmente, no necesariamente, pero principalmente a nivel de la primer falange, o sea, el primer metatarso del pie. Eso que estoy aquí señalando. También muy frecuente es en el codo, los codos. Pero eso es más, pero principalmente es a este nivel. Casi, miren, casi 80-95% se da en ese primer. Un 3 a 14% es poliarticular en otras articulaciones. Y 90% da realmente siempre la crisis gotosa en el dedo gordo del pie. De ahí comienza todo. Eso es casi lo más común. La persona no puede ni siquiera usar zapatos, sandalias nada más y eso. O a veces incluso ya con medias nada más y al descubierto, porque es muy molestoso y además esto puede formar unos callos que generalmente tienden que ir a acudir al médico para hacerse tratar. Acá también puede haber en el empeine, en tobillos, rodillas, muñecas, dedos de la mano, codos, incluso hasta en la frente. Miren, yo tuve la oportunidad de tener un amigo, un colega, un muchacho, pero ya nunca iba a saber de que realmente qué problema en cómo iba a terminar él. Muy joven, un médico, que justamente falleció. Miren, tanto se le complicó que realmente era ya insoportable y prácticamente cuando nos enteramos ya había fallecido. Miren, o sea que no solamente es una cosa tan sencilla. Cuando este es ya una cosa extrema, también hay complicaciones a otros órganos. En este caso solo estamos viendo lo más común, pero hay casos donde esto ya es extremo.
Y de este amigo que les digo, pues realmente era un caso extremo, que yo nunca había visto, que hasta en la cara, en la frente, todo por todos lados estaba con estas malformaciones. Ahí está más detallado en dónde se depositan estos uratos de sodio, son cristales. Ahí está, se puede ver la imagen del dolor que causa. Este es el dedo gordo todo inflado. Es una representación un tanto cómica, pero así es. Esto no calma el dolor ni así lo pongo en el suelo arriba, levantado, nada. Ahí miren cómo se puede ver, así, a esos extremos. Así es como se ve, igualito. Y ustedes seguramente, en su práctica profesional, estoy seguro que se van a topar con más de un caso de estos. Todos los lugares que son susceptibles, que son comunes de poder ver en los dedos, en las rodillas, manos, en todo lado, les usan el dedo también de los pies, de las manos mismas, los tobillos, los codos, por todo lado, el empeine, todo lado. Miren lo que decía así Carlos, hasta en el oído, en la frente, en todo. Estos ya son casos extremos, como le dije. Miren cómo se lleva a deformar así, un poco horrible de ver nomás la figura. Sin embargo, hay casos. Miren, así se observa. Miren los coros. Bien, con eso que ustedes les he mostrado, más que seguro, ustedes en su práctica profesional, de seguro se van a encontrar con esos casos. Miren, para ver una revisión previa antes de entrar a las preguntas, entramos a esto de los precursores necesarios para la síntesis de bases púricas. Adenina y guanina. Sabemos que las bases púricas de nuestros ácidos nucleicos son adenina y guanina. Son 5 en realidad todos en los ácidos nucleicos. Las bases púricas y las pirimirínicas. Las púricas son adenina y guanina y las pirimirínicas son citosina, uracilo y timina. ¿Sí? Bien, de esos no nos vamos a ocupar, solamente hablamos de los que están comprometidos con este cuadro llamado gota, en la cual es un acúmulo de ácido úrico, o mejor digo, una sobreproducción de ácido úrico que va a conducir a que éste se cristalice, se acumule y provoque todas esas alteraciones y manifestaciones propias de la llamada gota. Son productos del metabolismo o catabolismo, para decir mejor, o sea, degradación de las bases púricas, que normalmente siempre, todas las bases púricas terminan degradándose, produciendo ácido úrico. Ese es su producto de eliminación. Y si algo falla por allí, estos se acumulan y pueden producir todo este cuadro. Bien, cuando vemos acá, este es un cuadro para que ustedes, bueno, esta imagen representa los precursores, es decir, los compuestos que participan en la construcción, por decirlo así, del anillo púrico. Es el anillo púrico. Es un anillo heterocíclico, como pueden ver. Este es una pirimidina y este es un anillo imidazólico. Un imidazol fusionado con este pirimidina se denomina todo en su conjunto como anillo púrico. Esto es una purina. ¿Quiénes participan? Aquí está con diferentes colores para que ustedes no se olviden. Aquí participan muchos aminoácidos, como ustedes ya seguramente el doctor Aquino les ha dicho, en teoría. El aspartato, por ejemplo, miren, en algún momento de la síntesis, el ácido aspartico va a empezar en una reacción bioquímica, va a donar este nitrógeno, que es el nitrógeno 1. El carbono 2, que es este, y el carbono 8, que vendría a ser este, porque es así se enumera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así es como se enumera. Y bien, el carbono 2 y el carbono 8, que aquí están en verde, los proporciona el formiato, un derivado del ácido fólico. El nitrógeno 3 y el 9, que están aquí, en color café, los aporta la glutamina. Acá ha habido es glutamina. La glutamina es la que participa donando. En algún momento de la síntesis van a darse cita una vez, luego otra vez. ¿Quién?
la glutamina para donar sus grupos amino. Primero lo hará este y luego lo hará este grupito. Luego, más adelante, en otra etapa enzimática, va a participar esta glicina, otro aminoácido, para aportar prácticamente todo lo que tiene. Glicina es el aminoácido más sencillo de todos y justamente tiene 2 carbonos y nitrógeno. Todo queda incorporado. Totalmente la glicina que ingresa queda incorporada como elementos que van a participar en el núcleo total que conforma la purina. Y finalmente, o sea que en este caso el carbono 4, el carbono 5 y el nitrógeno 7. Todo esto lo aporta la glicina. Y el carbono, que vendría a ser el 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el carbono 6 lo aporta el CO2. Ojo, cuando digo CO2, y ustedes escuchen CO2 en bioquímica, no es que ingrese el CO2. La forma fisiológica del CO2 para entrar en una reacción no es como gas, entra como bicarbonato. Claro, le ponemos CO2 porque ese es el que da origen, pero normalmente el CO2, bajo la forma de bicarbonato, es quien aporta ese carbono 6, y con eso nosotros estamos viendo de que en esta construcción de este anillo púrico están participando 3 aminoácidos, el CO2 y el ácido fólico. Es importante entonces tener en cuenta este hecho, la participación de aminoácidos conformando el anillo de las purinas. También para las pirimidinas. Aquí, en una forma muy resumida, bueno, no digo resumida, sino de una forma, podemos decir resumida, el doctor Aquino le representó la degradación, bueno, la síntesis de las bases púricas. Aquí hay 6 intermediarios. De eso no voy a ocuparme ahora. El tiempo nos puede ganar. Entonces, simplemente para hacerles una breve revisión general, la síntesis de las purinas, todo esto ocurre en el citosol de la célula. ¿Y cuál es el origen inicial? La ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato, que como sabemos, se forma ¿dónde? ¿Quién envía la ribosa 5-fosfato? La pentosa fosfato. Recuerdan que conmigo habíamos hecho en un momento la síntesis la vía degradativa de la glucosa, pues realmente la glicólisis. Y había un momentito donde la glucosa y fosfato se desvía hacia la vía de la pentosa fosfato. ¿Cuál era la importancia? Generar NADPH2 y de paso ribosa 5-fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí lo tienen. Justamente lo que yo les había mencionado. Ribosa 5-fosfato que no la está enviando, por así decirlo. La vía de las pentosas fosfatos ahora es el sustrato para la síntesis de bases púricas, adenina y guanina. Esta ribosa 5-fosfato, por acción de, acá por si acaso había un error, es ATP. Aquí entra el ATP y aquí va a haber una fosforilación. Aquí hay una enzima, la PRPP sintiasa, que quiere decir fosforibosil pirofosfato sintiasa, que va a convertir a esta ribosa 5-fosfato en el PRPP, es decir, en el fosforibosil pirofosfato. Este fosforibosil pirofosfato ahora por acción de una amidotransferasa o una amidofosforibosil transferasa. Esa amidofosforibosil transferasa o simplemente PRPP amidotransferasa, así se le puede llamar, en presencia de glutamina. Mira, aquí viene la primera glutamina. Viene y ya saben ustedes, va a entregar un grupo amino y se forma la fosforibosilamina. Esta fosforibosilamina luego, en presencia de glicina, va a incorporarse íntegramente a la glicina. En cambio, aquí solamente dejaba el amino. Ven ustedes que sale como glutamato, y eso quiere decir que aquí solamente el glutamino lo que ha hecho es depositar, donar su grupo amino, para que ahora que se va a convertir en el nitrógeno 9, si escribiéramos la fórmula, es el nitrógeno 9, que después se va a llamar así. Y eso se libera como glutamato. Esto entonces ha dejado convertido en el fosforibosilamina. Esta fosforibosilamina ahora, en presencia de glicina y ATP, se incorpora íntegro y eso va a donar los carbonos que hemos dicho que son el 4, el 5 y el nitrógeno 7, ¿cierto? Así es. Entonces, esos, miren cómo se va edificando. ¿Ya saben quién? Primero se forma el anillito que está al lado, es decir, podríamos decir, miren. Primero se ha incorporado, estaba la ribosa, y miren, ¿qué dona aquí?
primerito lo que se comienza a incorporar es el nitrógeno. Aquí abajo está la ribosa, se incorporó este. Luego entró la glicina, ya tenemos esto formado. Ahorita vamos a ver que se va a incorporar este. Viene, miren, vamos a ver lo que es. Ahorita viene el formilo, el N5N10 formil tetrahidrofólico. Y por una transferasa le va a donar ese grupo formilo, es un grupo aldehídico. Y ahora entonces se va a convertir en la fosforibosil formil glicinamida. Luego de esto, miren, ya tenemos aquí, entonces ya se acaba de incorporar el carbono 8, ¿cierto? Ya estaba el 4, el 5, nitrógeno 7, se acaba de incorporar el carbono 8. ¿Quién lo trajo? El formilo. Ahora de esto, nuevamente hace su visita la glutamina. Nuevamente, solamente para dejar el grupo amino. En presencia de ATP, deja otro grupo amino. En este caso, este va a ser el grupo, el nitrógeno 3. Este que está aquí, lo voy a mostrar. Se incorpora esto, el de aquí. Ya está formado, ya está presente este, y hasta aquí. Hasta aquí, ¿cierto? Ahora, por este lado se ha incorporado este aquí. ¿Quién trajo la glutamina? Ya está edificando poquito a poquito. Miren cómo se va formando todo esto, se va edificando. Una vez que tenemos la fosforibosil glicinamida, ahora es fosforibosil glicinamida, porque ya se formó un grupo amido ahí abajo, ¿no? Se acaba de mostrar yo. Y ahora viene acá, se acaba de ciclizar. Aquí prácticamente ahora se cierra. Recuerden que hasta aquí estábamos, y voy a regresar nuevamente. Se incorporó eso de aquí, era la fosforibosil. Pero ¿qué pasó? De que aquí está todavía sin cerrarse. Lo que voy a mostrarles ahorita es que en presencia de ATP se cierra esto y se formó un grupo imidazólico. Acá. Esto no se va a cerrar. Y eso es lo que ha ocurrido en este pasito aquí. Miren. La fosforibosil amino imidazol sinteasa. Se acaba de formar este fosforibosil amino imidazol. Se ha ciclizado, se ha ciclado o ciclizado, se ha cerrado el anillo que va a ser después el amino imidazol. Luego ahí viene el CO2, es el que va a aportar el carbono 6 por la parte superior. Luego viene, es una carboxilasa. Luego viene una fosforibosil imidazol carboxílico. Viene el residuo aspartico. El aspartico va a proporcionar lo que es el nitrógeno 1. Miren, viene el primero, pero aquí se forma un intermediario que va a llamarse momentáneamente fosforibosil aminoimidazol carboxiamida succínico. Miren, tremendo nombre. No, eso no vamos a preguntar nosotros. Seguramente que también la doctora aquí nos lo dice. Por si acaso no, eso no voy a preguntar. ¿Para qué? ¿Valdría la pena? Por gusto. Así que por favor no se preocupen por eso. Simplemente es para decirles, miren, todo cómo se va formando a través de todos estos intermediarios con unos nombres medios difíciles de pronunciar a veces y se van constituyendo, ya está el nitrógeno ahí ya enlazado, se libera el fumarato porque entra como aspartato, forma un intermediario, desprende el fumarato y queda finalmente ya esa fosforibosil amino, acá está el grupo amino, que es el nitrógeno 1, imidazol carboxiamida, ya está hacia abajo. Luego viene nuevamente el formilo, el que va a donar el carbono 2, ¿cierto? Es decir, este de acá abajo, este. Ya se ingresó esto, ahora este. Viene aquí el N5, N10, formil tetrahidrofólico. Y se forma este intermediario, que es el fosforibosil formil, justamente el formil, aminoimidazol carboxamida. ¿Qué falta ahorita? Simplemente se ciclice. Viene una ciclohidrolasa. Y aquí más bien ya no gasta ATP, se cicliza y queda el primer nucleótido púrico de esta vía. ¿Cuál es el primer nucleótido? El IMP, la inosina monofosfato. A partir de la inosina monofosfato se va a bifurcar, como vamos a ver aquí. Viene la bifurcación. Por un lado puede formar, se va hacia la síntesis de nucleótidos de guanina, pasando primero por GMP, luego irá ganando otro fósforo, el GDP, y finalmente otro fósforo para convertirse en GTP. Todos esos añadidos de fósforo lo hace el ATP. Y las enzimas son quinasas. Así como puede irse hacia ese otro un lado, también puede desviarse hacia este otro, para dar lugar a todos los nucleótidos de adenina.
Primero es AMP, adenosina monofosfato, luego aquí se sumará otro igualito a esto, que será el ADP, y luego se sumará otro idéntico y se formará el ATP. Y así tendríamos entonces la adenosina trifosfato, a partir de este AMP o adenosina monofosfato. Todas estas vías, miren como lo vemos aquí, son en las que participan el NAD por un lado, aquí podemos ver la glutamina nuevamente participando, o aquí por este lado, el aspartato, que es la que van a realmente a provocar o a generar los dos nucleótidos úricos, a partir de este que es común, la inosina monofosfato o el ácido inosínico, es el nucleótido púrico primerito que se forma, y este, de acuerdo a las circunstancias metabólicas, exigencias de la célula, se van a desviar para provocar iguales cantidades de nucleótidos de guanina, iguales cantidades de nucleótidos de adenina. Todo esto está perfectamente regulado. Cuando este aumenta mucho, inmediatamente va a hacer que va a bloquear a esta enzima, pero va a activar, va a inhibir a esta enzima y va a activar a esta. Cuando este aumenta mucho, esta bloquea esta ruta y apertura la propia. Entonces, cuando esto aumenta, inhibe la propia y activa la otra. Está perfectamente controlado. Hay una autorregulación de tal suerte de que cuando se requiere la síntesis de nucleótidos públicos, tenga que haber iguales cantidades tanto de uno como de otro. Ellos se controlan entre sí mismos. Cuando hay mucho, se inhiben ellos y activan el otro. Cuando aumenta el otro, pues se inhiben ellos y activan la otra vía. Miren, aquí vemos ahora la degradación en forma muy general, ya para no nos vaya a ganar el tiempo. Aquí tenemos las células muertas. Miren, cuando se degradan, las células que mueren, se van degradadas inmediatamente, los ácidos nucleicos tienen que ser también empiezan a degradarse. Primero se degradarán en nucleótidos, luego pasarán a nucleósidos y finalmente terminan convirtiéndose en las bases nitrogenadas, adenina, guanina o hiposantina. Estos son ya nucleótidos, pero antes estaban como ácidos nucleicos. Luego, posteriormente se degradaron más, se convirtieron en nucleótidos. Los nucleótidos se degradaron y pasaron a nucleósidos. Y los nucleósidos liberan su pentosa y quedaron finalmente convertidos en las respectivas bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas ahora, su intención es llegar hasta así donde estoy llegando con el puntero. La intención de estos es seguir esta ruta. Para acá, para acá, para acá. ¿Y qué? Convertirse en ácido úrico. Igual, esta guanina y esta hiposantina, su finalidad es convertirse, llegar hasta donde, en ácido úrico. Al final, la intención y el producto final común de la degradación de nucleótidos púricos, adenina y guanina, es ácido úrico. Pero ¿qué pasa? Eso es lo normal. Pero en situaciones normales también, de todo ese caudal de bases púricas que su destino es llegar a convertirse en ácido úrico, no todo ocurre así. Normalmente siempre existe una vía llamada de salvataje, una vía de rescate. De todo esto que está yendo, hay enzimas, como el caso de la adenosina fosforibosil transferasa, que haciendo uso de PRPP, el fosforibosil pirofosfato, le añaden la fosforibosa, miren, a la adenina, y la reconvierten de nuevo en un nucleótido y la recupera. Igual, si aquí había guanina, que su intención era llegar hasta ácido úrico, pero una porción de esta es nuevamente convertida en nucleótidos. De lo que era guanina ahora se convierte en guanosina monofosfato. ¿Quién le entrega ese que está aquí en rojo? El PRPP, el fosforibosil pirofosfato. Igual ocurre con la hiposantina. Su intención era llegar hasta ácido úrico, pero antes de llegar en ese camino, en ese momento, es tomado por esta enzima, guanina, hiposantina, fosforibosil transferasa, que le entregan un fosforibosilo y nuevamente lo reconvierten en nucleótido y lo devuelven a la circulación. Solo una parte es la que termina convirtiéndose en ácido úrico. La otra porción muy buena es siempre retomada para la circulación. Es decir, son salvadas, son recuperadas. Eso se llama entonces vías de rescate o de recuperación de nucleótidos púricos. Este es un mecanismo que en cierto modo
van a ahorrarle trabajo y energía a la célula. Porque han visto ustedes, todas esas reacciones que ustedes han visto medio aburridas, súper cansadas, de un compuesto que se convierte en otro, que el fosforibosil pirofosfato se convierte en el fosforibostilamina, que ese se convierte en la... Todos esos derivados es una vía muy grande y eso cuesta energía y tiempo a la célula. Con esta vía de rescate está prácticamente ahorrándose trabajo. Aquello que ya se iba hacia su camino final para ser excretado es recuperado ya casi a finales de camino. Esta es la vía de salvataje. Esto que está aquí, esta hiposantina guanina fosforibosil transferasa, abreviada como HGPRP, o sea, PRT. Esta es una enzima que trabaja con los dos sustratos, guanina y hiposantina. Esa tiene una implicancia muy importante. Cuando esta vía de salvataje, por alguna razón, está bloqueada, hay una falla, un defecto de esta enzima, también puede ser de esta, pero mayormente se ha encontrado de esta. Cuando esta enzima falla, todo este caudal de guanina y hiposantina que es recuperada, termina yéndose como ácido úrico. ¿Qué va a ocurrir con todo eso? Que los niveles de ácido úrico comienzan a aumentar y van a contribuir a la gota. Puede haber otras causas, pero esta es otra de las causas en las cuales también se puede generar un incremento de ácido úrico. Todo esto, su camino es llegar a ácido úrico, pero no todo llega. Mucha de esto es recuperada. Pero ¿qué pasa si falla el salvataje? Pues no le queda otra que convertirse en lo que estaba, cuál era su intención, llegar hasta ácido úrico, aumentando los niveles más allá de lo normal. Enzimas afectadas en la gota, miren, aquí les digo, la primerita pues la que está al comienzo, es decir, la número 1, la PRPP sintiasa, la fosforibosil pirofosfato sintiasa, la que estábamos en un comienzo observando, que a partir de la ribosa 5-fosfato, en presencia de ATP, se convierte en el fosforibosil pirofosfato. Cuando esta enzima no está regulada y su actividad es incrementada, pues va a haber una vía exagerada de síntesis en nucleótidos púricos. Como todo está controlado, se usa lo que se necesita, y el resto se degrada. Por lo tanto, por culpa de la actividad aumentada de esta enzima, va a haber una sobreproducción de bases púricas. ¿Y esa sobreproducción en qué va a derivar? En una degradación masiva, incrementando los niveles de ácido úrico. También puede haber, si no es esta enzima, también puede ser la siguiente. La segunda, la PRPP amidotransferasa. Recuerdan esta enzima, una vez habiéndose formado el fosforibosil pirofosfato en presencia de glutamina, ¿recuerdan? Glutamina viene allí y le dona su grupo amino y se convierte en la fosforibosil amina, ¿cierto? Pues también cuando esta enzima no está regulada, esta está aumentada y esta no regula, pues realmente termina con un incremento masivo de nucleótidos púricos. Y ese incremento de nucleótidos púricos, ¿a qué va a conducir? Se usa lo que se necesita y el resto termina por degradarse. ¿Cuál es la degradación? Ácido úrico, incrementa. Y la otra enzima que estaría fallada acá también, en casos de déficit parcial, es de la hiposantina guanina fosforibosil transferasa, es decir, la que participa en la vía de salvataje o de recuperación. ¿Bien? Estas son las 3 enzimas más importantes de toda esta ruta que les he mostrado al comienzo. Realmente, si ustedes tendrían que tener en cuenta qué es lo importante, ya tienen aquí para ver estas 2 enzimas que son regulatorias y que si esto falla, ya podemos ver las consecuencias. Y esta que es la de salvataje, es la vía degradativa. La manifestación bioquímica de la gota, dice, entonces acá es el aumento de ácido úrico en sangre. Hay una hiperuricemia y casi siempre está acompañada con aumento en su excreción urinaria. Es decir, hay la uricosuria, que quiere decir eliminación o niveles elevados de ácido úrico en orina. Los valores normales van de 3,5 a 7. Incluso ya 7 es un valor muy extremo. Con 6,5 ya la persona ya está como señalada para convertirse es un candidato para convertirse en un gotoso, ¿no?
es en varones. De 2,6 al 6 es para mujeres, es menos frecuente. La excreción urinaria varía normalmente entre 0,3 y 0,6 gramos por día. Claro, tomando en cuenta estos valores, se puede llegar a esto, a convertirlo en gramos, pero ya de acuerdo al volumen urinario diario. Más o menos entre 0,3 a 0,6 gramos por día. Estaría más o menos en un valor que estaría más o menos así, este valor. O este para el caso de varones o hombres. Clasificación de la gota, pues hay gotas primarias y secundarias. Gota primaria corresponde al trastorno producido por alteración genética, cualquiera de estas tres enzimas que he mencionado. Y la secundaria es consecuencia de otras alteraciones, como el caso de la leucemia, donde hay una degradación, hay una producción pero no funcional de las bases púricas, una degradación, por lo tanto, masiva de bases púricas. La policitemia, el uso de antimetabolitos para disminuir la síntesis de ácidos nucleicos. Todo esto puede conducir a una sobreproducción de ácido úrico y que serían consecuencia también de una gota tipo secundario. Tratamiento de la gota. Aquí tenemos, hay muchos compuestos. El halopurinol que ustedes ven aquí tiene una estructura muy similar, muy parecida a la de la hiposantina, algo parecido también a la santina. Por lo tanto, este compuesto se convierte en un inhibidor, pero vamos a ver qué es lo que hace. El halopurinol en sí, tal como está, no, se convierte en la halosantina, que todavía lo hace mucho más parecido a este, y por lo tanto, toma su lugar y puede prácticamente de esa manera bloquear la producción, dejar sin efecto la producción de ácido úrico. Este es un conocido antimetabolito. Como ven, hay una pregunta, creo, por ahí. Este es el halopurinol, es un antimetabolito, un compuesto que tiene cierto parecido estructural, pero que no actúa igual. Se une allí y bloquea la acción de la enzima. La enzima no hace caso con este producto. Se une. Ahí también el halopurinol se convierte en la halosantina, que todavía lo hace más parecido con las bases, con la santina o esas bases por ahí por santina. Y estos son los que verdaderamente inhiben. Aquí está una forma negativa, cómo actúan negativamente sobre esta enzima. ¿Cuál? La santina oxidasa. Santina oxidasa trabaja con la hiposantina o con la santina, pero al estar presente un compuesto que se parece mucho, se une acá y prácticamente la enzima queda atrapada, ya no la suelta, y por tanto no hay producción de ácido úrico. Y los niveles de ácido úrico al bajar, también van a disminuir todos los malestares que aquejan a un gotoso, a una persona con gota. También se usa, como ustedes saben, de repente también en su quehacer como enfermeras, van a encontrar también que a veces en los seguros normalmente dan a veces un antiinflamatorio y le dan la colchicina, pero ustedes van a ver un antiinflamatorio. En realidad no es un antiinflamatorio, pero actúa como, entre comillas, como una forma de aplacar la inflamación. Recuerdan que le dije hace un momento que los macrófagos se comienzan ante la producción de un brote de infección o de inflamación, digo mejor, de inflamación en las articulaciones. Nuestro sistema inmunológico reacciona e inmediatamente comienza a generar y a producir grandes cantidades de macrófagos. Los macrófagos precisamente comienzan a dividirse en grandes cantidades y acuden a ese sitio. Lo que hace que al fagocitarse a estos cristales terminan estallando. Y prácticamente, ¿qué van a provocar? Inflamación, más inflamación. Pues entonces contra esta inflamación va la colchicina. ¿Pero qué hace la colchicina? Es un inhibidor de la división celular. Y en realidad no actúa sobre la inflamación, sino actúa bloqueando la síntesis y la liberación de más macrófagos, la división. Es como decirle, ¿sabes qué, señor macrófago? Su intención es muy buena, pero por favor no vaya porque lo está haciendo peor. Mejor entonces no se divida. Y por tanto, de esa forma, al no haber macrófagos, estos no fagocitan y la inflamación comienza a ceder de por sí, puesto que este paciente ya tiene antemano el halopurinol.
Si esto no se hace de esa forma, de esa forma podríamos decir que la colchicina está, entre comillas, actuando como un antiinflamatorio, pero en realidad no es antiinflamatorio. Es un inhibidor, en este caso, de la división de macrófagos, para evitar que estos acrecienten la inflamación. Síndrome de Lesch-Nigan es otro síndrome, como les dije hace un momento, que también está asociado al metabolismo de nucleótidos. Aquí tenemos, por ejemplo, que dice, resulta de la alteración a nivel del gen que codifica para la enzima, acá está lo que le dije, la hipoxantina, guanina, fosforibosil transferasa, y que está localizado a nivel del cromosoma X, determinando una enfermedad que se transmite bajo la modalidad ligada al sexo. Los pacientes tienen severas manifestaciones de gota. Recuerdan que en el hombre es más frecuente, porque el hombre es XY. Si el X está ligado, pues realmente basta con que falla en el X. En cambio, mujeres no tienen dos, XX. Por lo tanto, allí no hay. Si están dañado uno, todavía menos tienen el otro. Entonces, la probabilidad es mucho mayor en varones. Desarrollan conductas sumamente agresivas. O sea, no solamente es la gota. Miren, estos pacientes, claro, tienen gota, pero realmente el síndrome de Lesch-Nigan es realmente esto que están viendo aquí abajo. Son pacientes agresivos, incluso tienen unas alteraciones muy anormales a nivel de algunas extremidades. Es bastante, muy penoso. Y aparte de eso todavía, del remate, como se dice, también tienen manifestaciones de gota. Dicen acá, agresivas que los lleva a su propia automutilación. Estas personas tienen esa característica de darse de golpes a sí mismos. Frecuentemente se muerden las extremidades distales de los dedos, los labios. Junto a lo anterior, los pacientes muestran movimientos involuntarios y retardo mental. El pronóstico es malo y generalmente estos pacientes mueren antes de alcanzar los 20 años de edad. Es una enfermedad poco frecuente, pero se da. Y es un cuadro más, un ejemplo más de cómo es que cuando hay defectos, fallas de algunas de las enzimas implicadas en este caso de metabolismo de las bases púricas, se dan muchos cuadros. Aquí tenemos el segundo entonces, que sería el síndrome de Lesch-Nigan. Ahí tenemos el caso de esos pacientes con esos que se tienden a morder, a veces son agresivos, usan este dispositivo que fue inventado, llamado Vincent Dental, que es una especie de un chupón que protege, está amarrada a la cara para que estos pacientes no se golpeen, no se maltraten las encías, también no se muerdan por dentro, porque se pueden morder la lengua, y realmente se forman llagas. Todo eso los protege este dispositivo. Y solamente se da de comer a través de jeringas, y en algunos casos se restablece para cuando se han maltratado la parte interna de la lengua, con eso se puede mejorar. Ahí tenemos el caso de cómo se le está sacando una muestra a esos pacientes. Miren cómo está deforme sus dedos, sus extremidades. Se las tratan de morder, se sacan trozos, miren, se amputan prácticamente ellos mismos sus propias extremidades. Miren cómo están todos. Ahí tenemos la expresión de algunos pacientes. Ahí muchos de ellos parecen normales, pero no. Una pena. Bueno, y ahora sí empezamos a unas preguntas que tenemos al respecto. Justamente estamos ya hemos hablado, creo que estamos bien, son 11:30. Esto termina, ¿qué horas? Siempre me ando olvidando. 12 y 20. 12 y 20. Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Pues tenemos además para discutir hasta 12:20. Bien, dice acá, ¿qué es un antimetabolito? Ponga 4 ejemplos. ¿Alguien me puede decir? A ver. Profesor. A ver, alguien con su nombre. A ver. Profesor, yo te quería. Dímelos con Dori Jazmín. A ver. Sí, doctor. Ya, a ver, dígame. Bueno, un antimetabolito se parece mucho al metabolito, pero estos van a actuar de manera diferente, ya que va a interferir con la síntesis de ADN o alguno de sus precursores.
Entonces, el ADN no se va a poder hacer copias mismas de sí. Entonces, la célula no se va a poder reproducir finalmente. ¿Ya? Eso solamente es, Profesor, ¿yo también a puedo? ver, sí, ya, ese es su, Carla Siwes. gracias. A ver, otra señorita que quería hablar, otra señorita, Carla Siwes. otra señorita que Profesor. quería hablar, Sí, yo, Carla ¿sí? Siwes. Digo usted su apellido, Carla Siwes. Carla, Siwes. Sigüe, es el grupo de los Aquino, ¿no? Sí. Ya, Carla Sigüe, ¿ya? Ya, profesor, el antimetabolito es una Sí. sustancia que reemplaza, inhibe o compite con un metabolito específico y son Ujú. similares estructuralmente al metabolito con el cual interfiere, o sea, el fisiológico. Es absorbida por la célula, pero no reacciona de la misma forma que con la enzima que actúa sobre la composición ordinaria. Puede inhibir a la enzima o ser convertida en un agente químico atípico. Y cuatro Muy ejemplos bien, serían la azacitidina, la cladribrina, la citarabina y la decitabina. muy bien, mire usted, es muy buena esa. Eh, aquí yo le digo, también algo de eso habló la señorita Chirinos, ¿no? Chirinos con Dori Jazmín habló al respecto, pero yo me quedé con una duda. ¿Solamente antimetabolitos es para bloquear la síntesis de nucleótidos? Profesor, yo también he averiguado A ver, sobre a ver. los antimetabolitos y también ¿Sí? decía que tenía una importancia en las rutas sintéticas de novo, en el metabolismo celular normal y también en la regulación de rutas in vivo y a su vez la activación metabólica de algunos fármacos. Ah, ya, muy Ah, bien. ujú. O sea, no es exclusivo de ácidos nucleicos, puede ser para cualquier otro caso, ¿cierto? Su apellido, Sí, hierba Carrillo. También quería añadir de que, por Carrillo, ejemplo, Carrillo, ¿es eh, de qué grupo? Juan Aquino, Ya, Carrillo, hierba Carrillo. ya, hierba Carrillo, ¿no? Ya, y también quería decir acerca de que, por ejemplo, las personas que sufren de leucemia aguda, como ya mencionó, también puede ser usada para la inmunosupresión de pacientes con trasplantes de órganos, también en este caso para la gota y la hiperglucemia, y Ya, también para aquí, el tratamiento de infecciones de hipervirus. así. Miren, lo que acaban de decir los que han intervenido hasta ahorita, Rita Jazmín, la señorita Hierba Carrillo y Carla Sigüe, saben lo cierto. Todos creo que coincidimos con el mismo concepto. Son un antimetabolito, es aquella sustancia que realmente reemplaza, inhibe o compite, como usted muy bien lo ha dicho, ¿no? Con los metabolitos específicos. Yo les quiero decir una cosa. ¿Quién sabe qué es un metabolito? A ver, como hablamos de acá de antimetabolito, yo les pregunto ahora a cualquiera de ustedes, ¿qué entendemos por metabolito? ¿Alguien? Es el producto del metabolismo. ¿Sigue usted? ¿Usted es su apellido? Belisario Torres. Belisario Torres Franco. Y a ver, diga usted Franco. Es el compuesto químico que se forma en el metabolismo de sustancias. Sí, sí, eso es. No, no digo usted con dudas, eso es justamente. Cuando hablamos ¿Podría de aumentar metabolitos, ¿sí? Cuando el hablamos de metabolito? metabolitos, por ejemplo, cuando hemos visto ahora, en este caso nada más, de, por ejemplo, esos intermediarios en la síntesis de nucleótidos, esos son metabolitos. Cuando conmigo hablábamos, por ejemplo, de los intermediarios del ciclo de Krebs, que el alfa-ceto, por ejemplo, que el alfa-ceto-glutarato, el succinilcoenzima A, o hablábamos de la vía glicolítica, por ejemplo, hablábamos del 3-fosfoglicérico, pues todos estos son metabolitos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, como usted muy bien lo dice, Franco, son sustancias, son compuestos producto de la degradación o de la síntesis de un compuesto común que tenemos en nuestro organismo. Ese es el concepto. Entonces, cuando se habla de antimetabolitos, pues hablamos de sustancias que se parecen, no necesariamente, ¿eh? Claro, en la mayoría de casos, eso es bueno aclararlo. No siempre un antimetabolito tiene que parecerse mucho.
Eso es lo que más normalmente ocurre, pero no siempre, no es bueno. Pero tampoco hay que, por ejemplo, decir de que un antimetabolito puede ser, por ejemplo, un antibiótico. Un antibiótico ya no puede ser considerado como un antimetabolito. En algunos casos los antibióticos se parecen, pero ya tienen otra forma de comportamiento y otra acción. Eso es lo que diferencia simplemente. ¿Ya? Entonces, eh, hasta aquí, lo que han respondido, muy bien, los que están participando, lo están haciendo muy bien. Así, eso es lo que quiero. Miren, qué gusto siempre me da escuchar de ustedes, la participación de uno, de otro. Perfecto, muy bien, muy bien. Algo más creo que de antimetabolitos es suficiente. Bueno, cuando ponemos pues ejemplos, hay un innumerable cantidad. Aquí, por ejemplo, con relación a la degradación bueno, no digo, a la síntesis de novo, como muy bien lo han dicho unos allí, eh, o también puede ser la vía degradativa, ¿cierto? No solamente tiene que ser de novo, es decir, en la vía de síntesis, también puede ser en la vía degradativa. Por ejemplo, si yo digo un antimetabolito en la vía de síntesis, cuál vendría a ser de todos los que ustedes han podido ver? A ver, si yo les digo a ustedes, un antimetabolito en la vía de síntesis será el halopurinol. Sí, profesor. Me dirán ustedes, el halopurinol, no, esto está bloqueando allá la vía, en la vía degradativa. Entonces, esos metabolitos, entonces, en la vía de síntesis, no sé si ustedes han hablado, y eso ustedes lo van a comentar bastante, y lo van a usar, ¿eh? Miren, incluso ya de repente ya ustedes en su misma casa han visto las sulfas, las sulfonamidas, ¿cierto? Las sulfonamidas justamente son las que bloquean esos pasos, me parece, donde participan también. Las sulfonamidas se parecen mucho al ácido fólico y también están bloqueando aquellos donde participa el N5, N10 metilén THF. Allí bloquean estos compuestos, las sulfas. Y por eso es que cuando estamos propensos a una infección bacteriana, ¿cómo hacemos? Pues realmente ponemos en la herida donde puede haber infección bacteriana la sulfa. ¿Qué hace la sulfa? Protegernos del crecimiento bacteriano. Y si las hay, pues las mata. ¿Por qué? Porque las bacterias necesitan reproducirse rápido. Y para reproducirse rápido, ¿qué requieren? Tener muy activa su síntesis de nucleótidos. Si les bloqueamos con sulfa, pues realmente no van a crecer. Miren, es el principio tan simple, pero miren, lo usamos. ¿Cierto? Entonces hay muchos casos. Acá dice ahora, ¿qué alimentos por su alto contenido de impurinas deben ser excluidos de la dieta del paciente con gota o gotoso? Yo, ¿Alguien tiene su Antino nombre? Avellano, profesor. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Antino Avellano. Uy, a ver, ¿cómo digo ahora? Mayra Casilla. A ver, Calcina. Antino Avellano, profesor, dije primero. Calcina. Calcina Y Avellano, a ver. Ya, Calcina Avellano. ya. Ya, profesor. Ya, a ver. Los alimentos altos en purinas que debe evitar serían las anchoas, sardinas, atún, bacalao, carne como de ganso y pato, carnes de órganos como seso, corazón, riñón, hígado, mollejas y extractos de levadura, y obviamente también debería evitar, sería mejor que deje el consumo de alcohol. Así es. Ahorita vamos a hablar también de eso. Muy doctor, ¿puedo bien. agregar ahí? A ver, ¿ya puedes agregar? Sí, sí, dígase. Lucero Salas, ¿Su apellido, su apellido? del doctor Aquino, Lucero Salas Tejada. ¿Cuál su apellido? ¿Cuál? Salas, Arias. Salas, Salas, ¿qué? Tejada. Salas Tejada, muy bien. Bueno, Digo usted, señorita. añadiendo Hable lo de usted. mi compañera. Añadiendo a lo de mi compañera, en Sí. sí todos los riesgos es lo que debe evitar pues las personas que Más padecen fuerte, de la gota. más fuertecito, más fuerte. Aquí. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, escucho muy bajito, un poquito más altito. Ok. Otras fuentes de alimentos sería la Sí. carne, los mariscos, ¿no? Además que hay vegetales también que tienen alto contenido en purinas, que son como la coliflor, los espárragos, los guisantes, la espinaca,
que, bueno, como dije, tienen un contenido en purinas. Y también serán las legumbres, los porotos blancos, frijoles blancos y las lentejas, además de las bebidas alcohólicas. ¿Ya? No le escucho muy Profesor, claro. ¿puedo acotar ahí algo? Sí, a Profesor, ver. Hable, Sigües Once. López, Carla, Sigües López. A ver, Ya, hable usted. como dijeron, los mariscos, tanto frescos como enlatados, los pescados azules, como puede ser el salmón, el atún, las sardinas, carnes rojas como la de ternera, la de cerdo o la de cordero, las vísceras como el hígado, el corazón, los riñones, también pueden ser embutidos, como el chorizo o las salchichas. No Así usar es. de legumbres frescas como guisantes o también secas como garbanzos, lentejas, etcétera. Ajá. También verduras y hortalizas como los espárragos, los champiñones, las espinacas y los tomates. Y dejar el consumo de bebidas alcohólicas y también no usar lo que son las sopas de sobre ni tampoco quesos grasos. Efectivamente, sopas de sobre. Profesor, ¿yo podría preguntar A algo? ver, su apellido, la que me hablaba antes. Tapia Díaz, Yucra. Tapia Díaz. Yo le dije Su Sigües apellido, la que me López, hablaba antes. Sigües López, Carla. Tapia Díaz, profesor. Perdón, a ver, el apellido de la que ha hablado antes. Sigües Por favor. López, del grupo del doctor Aquino. Sigües López. Sigües, Sí, Sigües López, Carla. Sigües López. Sí. Profesor, ¿puedo agregar algo? Un momentito. López, Carla, López, Carla. López, Carla, Sigües López, Carla. Carla. Sí, Carla. Ya. Un momentito. Para todos. A ver, ya, ahora sí, ¿quién quería hablar? Tapia Díaz, profesor. A ver, ¿cómo voy a hacer? Es que no tengo aquí los nombres del doctor Aquino. A ver, Tapia Díaz. ¿es de mi grupo? ¿De mi grupo? A ver, uno de mi grupo. Arana Figueroa. Ya, Arana Figueroa. A ver, Mayra. Ya, profesor, ya como mis compañeras ya mencionaron acerca de las carnes rojas, mariscos, ya, y también mencionaron acerca de las bebidas alcohólicas, y esto es un poco curioso porque se dice que la cerveza contiene más alto contenido en purinas, y que las personas que ya están presentando un elevado contenido en purinas en su organismo, tienen que tratar de disminuir en lo que son bebidas alcohólicas, y si en el caso llegasen a consumir ello, lo que deberían de consumir es el vino tinto, porque este contiene menos cantidad de purinas entre todas las bebidas alcohólicas, que está la cerveza, el alcohol y el vino tinto. Esto va a depender también el alcohol va a depender de la cantidad de purinas que contiene, ¿no? Así es. Mire, cuando hablamos de purinas, justamente en las bebidas alcohólicas, prácticamente pues en la cerveza hay levaduras. Todavía, a pesar de que estos están sedimentadas y han sido separadas, hay levaduras. La levadura es una fuente riquísima de ácidos nucleicos, y allí las levaduras, ¿cierto? Una cosa que escucho a todos, pero a ver, si saliéndome de la pregunta aquí, yo digo una cosa, ¿y por qué las bebidas alcohólicas no son recomendadas? Aparte de que puedan tener, por ejemplo, en ese caso, puede ser por ejemplo, la bebida, que no sea pues una tipo cerveza. Hablemos, por ejemplo, ahora de de alcohol, de un pisco, un ron. ¿Por qué las bebidas alcohólicas en general, el alcohol, el etanol, no es bueno para una persona que tiene gota, o está ya casi, o son pacientes que ya están propensos a hacer gota? ¿Por qué no es recomendable las bebidas alcohólicas, o ya aparte del vino? No, vino sí es bueno, hemos visto, pero la cerveza es negativa por alta cantidad, pero esa es una. Pero la otra razón, ¿y por qué el alcohol es malo? ¿Por qué el alcohol genera o propicia que un paciente que está ya a punto de convertirse en gotoso, el alcohol lo acelera? ¿Alguien puede decir por qué el alcohol acelera el ataque de gota? Profesor, porque puede producir cirrosis hepática y puede producir cirrosis hepática, y al dañar el hígado, en todo caso, ya no va a poder metabolizar ciertas sustancias que nosotros necesitamos, porque el hígado hace mucha función
en eso. Fíjese, su respuesta es lógica. ¿Cuál es su apellido? Ariana Figueroa, profesor. Arana Y hace rato Figueroa. también respondí la segunda pregunta. Sí, el anterior, sí. Su respuesta, señorita Mayra, es cierto. Yo no había pensado esa respuesta, pero en realidad tiene usted algo de razón. Claro, el hígado, perdón, el alcohol genera daño al hígado y a la larga puede convertir, realmente sabemos muy bien de que el alcohol justamente se metaboliza principalmente a nivel del hígado. Esto no va a tener buena forma de metabolizarse, ¿cierto? Y eso puede provocar daños y ya. Pero yo digo, pero la gota indirectamente, ¿por qué? Algo más hace la ingesta de alcohol. No sé si ustedes han visto. Doctor, ¿Sí? profesor, no sé si está en lo correcto, pero creo que el consumo excesivo de alcohol va a producir un aumento ya del ácido úrico, ¿no? En sangre. Pero no solo eso, sino que también va a aumentar la producción del mismo, o sea, del ácido úrico, y va a disminuir a su vez la eliminación a través del riñón. Entonces, como que se va a aumentar, aumentar, aumentar. ¿Va a disminuir la eliminación de quién? Está muy bien, por eso sí. Disminuye su eliminación por la vía del riñón. Ya. Ya está en lo cierto por ahí. Yo creo que una pregunta Doctor, final. Profesor, A yo ver, yo tengo una duda. su apellido, Tengo una duda. su apellido, el último, el apellido último, Chirinos apellido? Condori. Chirinos Condori. Chirinos. Muy bien, Jazmín, Sí, ¿no? profe. Ya bien. profe, yo también, Está usted doctor, por ahí. me estudié sobre Vamos a esa dejarlo para pregunta. final esta pregunta que está muy buena. Doctor, tengo Porque una ya- duda. Sí, diga usted. Tengo una duda, porque justo estaba averiguando acerca de la composición de la cerveza, específicamente dado lo del paciente, y me dice Sí. de que el 40 y el 20% respectivamente de estas cantidades que son indispensables, que es fósforo y potasio. Al ser rica pues en potasio y en sodio, es diurética y pues tiene mucho magnesio y es muy buena para el corazón y claro, es muy buena para el corazón y poder evitar la formación de los cálculos renales. ¿Es cierto? Ujú. Más que todo, quizá, ya usted dio una de las respuestas. Es diurético. Cualquier Ajá. alcohol es diurético. No solamente la cerveza, es diurético. ¿Qué quiere decir cuando es diurético? El que toma mucho va a tener una diuresis aumentada. Si uno toma y toma y toma, pues va a estar cada rato orina y orina y orina. ¿A qué conduce eso? A una deshidratación, entre comillas. A la sangre, al deshidratarse, al volverse menos acuosa, ¿qué hace? Su ácido úrico normal, que podría haber sido 7 o 6,5, con tanta eliminación, con tanta deshidratación, entre comillas, ¿a qué conduce? A que este valor de haber mostrado ser 6,5, ahora va a ser 7,5 de repente. Y ya comienza a manifestar los primeros síntomas de gota. Es decir, es por su acción deshidratante, o sea, por ser diurética, como usted muy bien lo ha dicho. ¿Su apellido? Ya, doctor, gracias. Salas Tejada Lucero, ¿Cuál? del grupo Salas Tejada Lucero. Salas Tejada Lucero. Ya, Sí, muy bien. del grupo del profesor. Muy bien. Sí, sí, doctor aquí. Muy bien, señorita. Mire, vamos a ver otra preguntita más. Dice, describa la estructura química del halopurinol y cómo actuaría en el tratamiento de la gota. Casilla, profe. A ver, hable usted. ¿Su apellido? Mayra Casilla, profesor. ¿Cuál? Mayra ¿Apellido? Casilla, profesor. Mayra Casilla. Casilla. Sí, Mayra Casilla, ¿no? Ya, hable usted, Mayra. Ya, profesor, el halopurinol va a ser, ¿no?, un inhibidor de la santina oxidasa. Su mecanismo va a ser, ¿no?, que va a actuar sobre el catabolismo de las purinas sin modificar su biosíntesis. Esto va a reducir la producción de ácido úrico al inhibir las reacciones bioquímicas que van a conducir a su formación, ¿no? Así es. Profesor, Había visto, retomando lo que dijo mi compañera, ¿puedo claro, decir algo? ya habíamos visto cómo antes, ¿no? Es un compuesto que tiene cierto parecido con los metabolitos de la degradación de las bases públicas, principalmente la hipoxantina, y cuando se convierte todavía en la alosantina, todavía se parece mucho más a la santina, suficiente como para poder confundir a la enzima santina oxidasa, que al ver compuestos tan parecidos, pues se une. Pero al unirse, ¿qué le provoca? Ese abrazo le cuesta caro a la enzima porque no la va a soltar. Y de esa forma queda inhibida, bloqueada. Es decir,
La enzima hizo lo siguiente. No sé si por ahí hay una pregunta, pero hablan de por qué el allopurinol es un inhibidor suicida. En realidad, el suicida es la enzima. La enzima le ha hecho el trabajo. Miren, ¿no? Miren. No sé si ustedes han visto esa respuesta por un lado, o menos ese término de que el allopurinol es un inhibidor suicida. En realidad, eso de suicida se le deberían de atribuir a la enzima que hace lo siguiente. ¿Recuerdan cuando está el allopurinol? Allopurinol, así como está, no es el que inhibe. El que inhibe es el producto de la propia santina oxidasa. La santina oxidasa, cuando ve al allopurinol, lo convierte en la alosantina. Fatal, porque eso le cuesta ahora que esta alosantina se vuelve contra sí misma, se une y la anuló. Básicamente, o sea, se suicidó solita la enzima. Al activar al allopurinol, la convierte en alosantina, sin saber de que esa alosantina se va a venir, se va a abrazar a la misma enzima, se va a unir y de esa forma la bloquea. Ese es si por algún momento, por un lado, les han hablado de es un inhibidor suicida, ahí tenemos un ejemplo de un inhibidor de tipo suicida o enzima suicida, porque la misma enzima ha provocado ha fabricado su propio enemigo. Es decir, de allopurinol lo convirtió en la alosantina. Y esta alosantina es la que verdaderamente se une a la enzima, ¿no? Así es. Bien. Está muy buena su participación, señorita. Profesor, ¿puedo acotar algo más? Sí, hable usted. Disculpe, en el chat también también están como dijo participando. ¿Sí? como dijo la fórmula química viene a ser la C5H4N4 O y es este allopurinol es usado en el tratamiento de la gota y en altos niveles de ácido úrico en el cuerpo, causados por ciertos medicamentos para tratar el cáncer y los cálculos renales. Pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores de oxidasas de santina y también funciona al reducir la producción de ácido úrico en el cuerpo, ya que un nivel alto de este puede causar ataques de gota o cálculos renales. Y se usa para prevenir los ataques de gota y no para tratarlos cuando ocurren. Así es. Es bueno su observación, ¿eh? ¿Su apellido? Sigües López, Carla. Sigües López, Carla. Muy bien, señorita. Sigües. Perfecto. A ver, miren, aquí hay otra preguntita. Dice, Doctor, disculpe. ¿sí? A través del chat ha participado Sharon Jazmín Arauz Calci. Sharon Arauz Calci. Arauz Calci. Sí. Ella participó, yo no le puse nada. Acaba de participar ahorita, doctor, a través del chat. Ay. Dígame, por favor, porque yo no, así. Ay. Qué bien, gracias. Sí, también, porque ya le considero a la señorita Sharon. Gracias. Qué bien que me Muy bien. Ya le he apuntado a la señorita Sharon. Ya, doctor. Hay una preguntita más, dice acá. ¿Por qué mecanismo o mecanismos el alcoholismo puede determinar hiperuricemia? Ya hemos dicho una. Ya hicimos ese alcance hace un momento, ¿cierto? Uno, porque el alcohol es un agente que genera, que conduce a una ¿qué diremos? Deshidratación, entre comillas, ¿cierto? Pero, ¿y otro? ¿Cuál es? Profesor, Hierba Carrillo. Carrillo. Hierba Carrillo. Hierba Carrillo. Sí. Habla usted, señorita Hierba Carrillo, ¿no? Hierba Carrillo, ¿sí? Sí. Ya, bueno, yo también había encontrado acerca de que, bueno, la ingesta de bebidas alcohólicas puede variar la metabolización hepática del ácido úrico, como ya mencionaron, pero también aumenta, en este caso, las purinas exógenas, también las purinas endógenas, y también disminuyen su eliminación a través renal, de manera renal, lo cual hace de que haya como una acumulación en el cuerpo y aumente los niveles de hiperuricemia. Hiperuricemia, sí. Pero aquí, Profesor, ¿puedo a ver otra. Sí, Profesor, su nombre, dígame su nombre para llamarla, su nombre. Sigües López. Chivas López. No puede dejar participar a todas, no solo una. Sí, pues a ver, voy a llamar dos mejor, ¿eh?
A ver, Sí, profesor, mejor. Sí, mejor. a ver, sí, a ver, alguien que no haya todavía participado, voy a Darlene, llamarla. Alvis, ¿está Alvis Quispe? ¿Está Alvis? ¿Está Diego? Diego Alvis. No está, creo, ¿no? No, doctor. Parece que no está. A ver, Adrián, Chambi. Ya sí, profesor, sí estoy. A ver, digo usted. Bueno, más que todo lo que he encontrado también es que también puede deberse a unos factores, como se dice, externos al mismo consumo del alcohol, como puede ser trastornos enzimáticos, a una mayor ingesta de alimentos ricos en purinas, casos de leucemia o tratamiento quimioterápico de tumores malignos, en las que existe una destrucción celular masiva por un ejercicio intenso y Pero el alcohol. también puede ser, o sea, alrededor de eso puede ser determinado por medicamentos como diuréticos, tiacídicos, La pregunta es directamente sobre el alcohol. ¿Por qué el alcoholismo puede determinar hiperuricemia? Yo les he dicho yo le puse un ejemplo. Una persona puede todavía no ser gotosa, pero sus niveles de ácido úrico están casi lo normal para esa persona, puede ser un 6.8, por ejemplo. Dirán ustedes, pero todavía es normal, porque estamos hasta 7, es bueno, bien. Pero toma alcohol, y cada vez que toma alcohol, al día siguiente comienza a tener molestias terribles en el dedo gordo o en otros, pero ya hace pensar que los niveles úricos se han aumentado, y efectivamente va y le dicen, sí, tiene que ser elevado. Pasa el tiempo, vuelta se pasa. Vuelve a tomar y vuelta se genera cada vez más rápido ese síntoma de gota. Aquí puede verse. Uno, ya hemos visto de que es ser un diurético, y eso hemoconcentra el ácido úrico, y básicamente ese porcentaje que ya estaba a tope, como hay una disminución podríamos decir, de agua en sangre, se concentra el aldopurinol y básicamente ahora va a pasar a ser un valor normal, que ya comienza a cristalizar. Pero esa es una respuesta que me dio hace un momento una señorita. Yo digo, otra que está faltando, lo más importante, ¿qué provoca el alcoholismo? Y cómo ese hecho va a generar en una hiperuricemia. Me han hablado de cosas muy parecidas ya, casi cuando han hablado del riñón, ya me hablaron de eso. Pero a ver, que alguien me dice, a ver, Chocano, Giovanna, a ver, los grupos si no, alguien de... Profesor, ¿podría participar? Sí, soy del grupo del doctor aquí. Sí, doctor. ¿Quién es su apellido? Chihues, pero no sé. ¿Cómo? Chihues López, pero puedo participar porque están diciendo que no. A ver, primero vamos a darle del grupo de doctor Aquino. Tengo solamente 4 que han participado, 4. ¿Alguien más que no haya participado? Yo profesor, yo profesor. Quiero una de las que todavía no han participado del doctor Aquino. Yucra Pesa. ¿Ya? Hable usted. ¿Su apellido? Yucra Pesa. ¿Cuál? Yucra Peso. ¿Yucra Peso? ¿Yucra? Sí, Yucra Peso. Yucra Peso, ¿no? Sí. Yucra Peso, muy bien. Ya, hable usted. Ya, profesor, yo encontré que el alcohol también causa hiperuricemia, que durante el consumo excesivo y agudo del alcohol, este es convertido en ácido láctico, que reduce la excreción renal del ácido úrico, inhibiendo competitivamente la secreción de ácido úrico por el tubo proximal. Justo, ya está, esa es la respuesta categórica, ya no hablo usted más, con eso ya está suficiente. Ese es el primer paso, ese es el primer punto. Miren, cuando uno ingiere alcohol, es muy bien han visto que al día siguiente las personas que tienen alcohol tienen acidez, ya sienten acidez, así como molestias. Pues realmente esa acidez no solamente es a nivel de estómago, eso también ya está generalizado, y eso corrobora la presencia de ácido láctico en circulación, que a nivel renal, como muy bien lo ha dicho la señorita, compite por el mismo sitio, por los mismos canales que debe de salir el ácido úrico, pues justamente cuando hay ácido láctico, ese, en una forma figurada, puede decir, ¿sabes qué? Voy a salir yo y tú te quedas, ¿no? Entonces, pasa que hay una competencia. Hay una competencia por el mismo lugar de excreción del ácido úrico. Esos canales, esos canalículos del ácido úrico son ahora ocupados por el ácido láctico, con quien tiene mayor preferencia, y prácticamente
Eso hace de que el ácido úrico no se elimine, porque el ácido láctico está ocupando ese sitio de eliminación y se incrementan. Ese es uno de los. Y la otra es de que sobre eso mismo todavía hay el problemita de que al ser diurético, esa poliguria que ha generado el alcohol también va a hemoconcentrar los niveles de ácido úrico y hagan que realmente los dos. Esa disminución de la eliminación y esa hemoconcentración del ácido úrico hace de que realmente tiendan a elevarse los niveles de ácido úrico y tiendan más rápidamente a cristalizar. Muy bien la respuesta de la señorita Yucra Peso, ¿ya? Esa es la respuesta. Doctor. Ahora, hay una cosita. De repente yo más en eso, de repente no me lo van a responder, pero yo les ayudo. Y si yo les preguntara todavía más allá, y dijéramos, ¿y por qué el alcoholismo, por qué viene el exceso de ácido láctico cuando hay alcoholismo? La cosa es muy sencilla, miren. ¿Por qué el alcoholismo produce esta lacticidemia? Es decir, elevación de ácido láctico, que después va a competir por el ácido úrico. ¿Pero por qué? Cuando estamos, por ejemplo, cuando uno ingiere, tenemos en nuestro organismo ácido láctico, proveniente por ejemplo, del metabolismo del alcohol, perdón, de la glucosa. Llega hasta ácido láctico, ¿y cuál es lo que le espera? ¿De dónde viene el ácido láctico? El ácido láctico viene de dónde? El ácido úrico, perdón, del ácido pirúvico. Cuando la glucosa se convierte en ácido pirúvico, su camino es, lo que le queda es convertirse en ácido pirúvico, se convierte en ácido láctico, o bien entrar a la mitocondria. Pero ¿qué ocurre en estas situaciones? Que lo que ha hecho el alcohol es evitar realmente que ese piruvato ingrese a la mitocondria, y más bien lo reduce. Hay una presencia masiva de NADH2. Ante una presencia de NADH2, ese ácido pirúvico se convierte en ácido láctico. La presencia de alcohol, lo que hace el alcohol es justamente generar una sobreproducción de NADH2. Ese NADH2 que ahora va a forzar al ácido pirúvico, en lugar de ir a la mitocondria, se convierte en ácido láctico. Eso de repente no está incluido todavía dentro de lo que hemos hecho nosotros, pero yo les digo allí el motivo ¿y por qué el alcohol genera toda esta producción? Porque cuando se metaboliza el alcohol, cuando el etanol se metaboliza, ahí se genera NADH2. O sea, ingerir alcohol implica estar realmente consumiendo gran cantidad de NAD para convertirlo en NADH2. Ese NADH2 que ahora va a forzar al piruvato a convertirlo en ácido láctico y no dejarlo para que ingrese a la mitocondria. Pero no se vayan a confundir con eso, por si acaso, pero eso es ya la explicación de por qué hay ácido láctico cuando un bebé y bebidas alcohólicas, etanol. Otra pregunta, antes que nos gane el tiempo. Dice, explicar la hiperuricemia de los pacientes con el síndrome de Lesch-Nyhan. Proponga alguna explicación sobre las causas de las alteraciones neurológicas que estos pacientes presentan. Miren, aquí Profesor, yo Chocano, Caracela, Chocano, Caracela. ¿Su apellido? ¿Caracela? Sí, Chocano. Soy de su Chocano, grupo. Caracela. Chocano. Ya, a ver, hable usted, señorita Giovanna. Chocano. Sí, Chocano, Caracela, ¿no? Giovanna. Xiomara. Ah, Yomara. Ahí acá me lo. Ya, hable nomás. Sí. Ya. Tienen ausencia en la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que es una enzima muy importante en el metabolismo de las purinas. El síndrome de Lesch-Nyhan es la forma más grave del déficit de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, un trastorno hereditario del metabolismo de las purinas, asociado con la sobreproducción de ácido úrico. Es la discapacidad neurológica y problemas de conducta. Así es una vía de salvataje que, como sabemos, normalmente... Profesor, ¿yo podría aportar algo más? Sí, diga usted. ¿Su apellido? Tapia Díaz, del grupo del doctor Juan.
Tapia Díaz. Tapia Díaz. Sí. Ya, Tapia Díaz. Diga usted. Bueno, encontré que esta enfermedad es una enfermedad de origen hereditario que se presenta solo en varones y se caracteriza por la deficiencia total de la enzima hipoxantina fosforilposiltransferasa. Esta enzima lo que hace es no permitir que la conversión de la hipoxantina la conversión de la hipoxantina a la inosina, por lo que el nivel de ácido úrico se eleva más de lo normal en el recién nacido, debido a la inmadurez de la barrera hematoencefálica, causando que el ácido úrico atraviese y provocando los trastornos que se desarrollan en este síndrome, como la discapacidad mental y los desórdenes de comportamiento, siendo principalmente la autoagresión. Eso es, profesor. Gracias. Sí, muy bien. Ese es un alcance de la explicación de las causas. Profesor, ¿podría acotar algo? Sí, muy bien. ¿Su apellido? Sigüe López. Sigüe López. Muy bien. Yo- Carlos, ¿no? Muy bien. ¿Sí, diga usted? Sí, le quería decir que la hiperuricemia es la manifestación bioquímica del síndrome de Leigh-Malin y es debida al exceso de hipoxantina que al no poder ser transformada a ionosina 5-fosfato se metaboliza a xantina y ácido úrico. La uricosuria puede alcanzar a 150 miligramos por kilogramo por día y son frecuentes cristoluria, nefroliatisis y nefropatía obstructiva. Y como dice, la enfermedad cursa con graves alteraciones neurológicas como puede ser la parálisis cerebral, la espasticidad, el retraso mental, la coreoatetosis, que incluyendo un comportamiento automutilado, que los pacientes se muerden los labios y la lengua y se golpean contra objetos o el personal que los está atendiendo. Y la disartria, que es muy importante y los pacientes tienen grandes dificultades para expresarse. ¿Y cómo se explica? Eso, quiero además que todo que me digan cómo se puede explicar. Profesor, Hierba Carrillo. ¿Hierba Carrillo? ¿Y a ver? Sí, yo también estaba leyendo acerca de cómo se explica la hiperuricemia. Como dijo una compañera anterior, Chocano Caracela, mencionó de que era por la deficiencia de HPRT, pero a su vez también esa deficiencia va a causar una falta de equilibrio entre las funciones GABérgicas, dopaminérgicas, es decir, que tiene mucha relación con la dopamina, y las colinérgicas, lo cual va a afectar el sistema extrapiramidal, es decir, la red neuronal que forma parte del sistema nervioso central y de parte del sistema motor, lo cual va a hacer de que haya esas manifestaciones neurológicas en este síndrome. Perfecto. Esa es la respuesta justamente. O sea, esa es una de las explicaciones más posibles de cómo un defecto en la conversión de purinas que lleguen a ácido úrico puedan conducir a una alteración de tipo neurológico. Porque uno podría decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué ocurre con eso? Simplemente es el ácido úrico hace algo, pues justamente ese compromiso a nivel dopaminérgico, a nivel de la síntesis de neurotransmisores, es lo que está llevando, y es lo que también se ha visto, se ha podido observar en esos pacientes. Muy bien su intervención, ¿eh? ¿No? Profesor, ¿puedo agregar algo pequeñito? ¿Sí? ¿Algo más? Sí. Sí, Arana Figueroa, profesor. Arana Figueroa, a ver, También he estado investigando y se dice que no hay una definición exacta, ¿no? Como dijo mi compañera. Así es. Que no hay una definición exacta, pero lo que sí se ha podido evidenciar es que hay una falta de equilibrio entre las funciones GABérgicas, dopaminérgicas y colinérgicas en el sistema extrapiramidal, y que esta podría ser la responsable por el cual los pacientes que padecen este síndrome se lastiman, no se automutilan. Así es. Miren, porque miren, yo les digo por qué razón, ¿no? Porque no es necesariamente, debe haber otros componentes más, porque ¿acaso toda persona que tiene tiene gota tiene estas manifestaciones? No, ¿cierto? Solamente es en el síndrome de Leigh-Malin. El síndrome de Leigh-Malin es una enfermedad diferente. Solamente que este paciente, aparte de, como dice, debería estar rematado, aparte de sus problemas neurológicos,
todavía tiene gota, pero no pareciera ser de que es el ácido úrico el responsable. Hay otros metabolitos que estarían implicados, pero a nivel dopaminérgico, colinérgico, ¿cierto? Y de neurotransmisión, y daño incluso a nivel encefálico. Entonces todo eso habla, pero no es necesariamente el hecho del ácido úrico, porque si no, pues, entonces tendríamos que todos los pacientes con gota tendrían problemas de alteraciones neurológicas, tendrían retraso mental, tendrían problemas de agresión, ¿no? Eso no, solamente en este caso de Lesch-Nyhan. Lo que yo quiero decirles con esto es de que el síndrome de Lesch-Nyhan es un cuadro en el cual está relacionado el metabolismo de nucleótidos púricos y que, aparte de la enfermedad que se caracteriza por esas alteraciones neurológicas y todas esas alteraciones que se muestran, todavía, aparte de eso, todavía tiene gota, ¿cierto? Pero no vamos a pensar que la gota sea el responsable, o sea, que el ácido úrico sea el responsable de esas alteraciones, porque si no, entonces tendríamos que preguntar, o sea, que toda persona con gota ya tiene esas características. No, es en este caso de ese síndrome de Lesch-Nyhan. Bien, entonces miren, como para que podamos ver todas estas complicaciones que hay a nivel de nuestro sistema bioquímico. ¿Hay otra pregunta más o hay otra pregunta? Acá está otra más, y creo que es la última. Vamos a ver si es. Uy, todavía faltaba más. A ver, entonces nos hemos atrasado un poquito. Acá, ya faltan 5 nomás ya. Uy, nos está dando tiempo. Explicar la hiperuricemia que se encuentra frecuentemente asociada a la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa. ¿Quién me dice eso? Aunque yo lo dije hace un comienzo. A ver, rápido nomás. ¿Alguien que no haya hablado? ¿O alguien que quiera aumentar? ¿Cómo se explica la hiperuricemia en pacientes que tienen, la enfermedad de von Wieck, es decir, en la enfermedad de deficiencia de glucosa 6-fosfatasa? ¿Alguien? Profesor, ya que ¿Sí? bueno, alguien está participando, ¿Su ¿podría apellido? participar? ¿Apellido? Sí, ¿Apellido? López. ¿Apellido? Chihues López. Chicos López. Después yo, profesor. ¿Sí? Diga usted. Ya, la glucosa 6-fosfatasa, que es la deficiencia que es la enfermedad de von Wieck, de almacenamiento de glucógeno, glucogenosis tipo 1, establece la sobreproducción del ácido úrico. Lo que sucede durante estos casos es que el incremento de la tasa de flujo por medio de la vía pentosa-fosfato, gracias al gran recurso de la glucosa 6-fosfatasa que se tiene, esto luego del aumento en los niveles de ribosa 5-fosfato favorece el incremento de RP-PP que lleva como resultado final un auge en la síntesis de purinas. Perfecto, eso es. Así, al estar en defecto la glucosa 6-fosfatasa, esta glucosa 6-fosfatasa no tiene más remedio que derivarse hacia la vía de pentosa-fosfato con una sobreproducción de bases púricas que terminan produciendo una sobredegradación de bases, por lo tanto, generando una mayor producción de ácido úrico. Esa es la respuesta. Perfecto. Y la otra parte que dice acá, ¿cómo se explica la hiperuricemia por la hiperactividad de la reductasa? Casilla, profesor. A ver, ¿qué dice? Después de Casilla. Castillo. Mayra, habla, Mayra. Mayra, a ver, diga usted Mayra. Mayra, Ana, Arana. Casilla, profesor. Calcina. Mayra Casilla iba a hablar. Mayra Casilla, vamos a ver. Mayra Casilla. Yo. No, ¿de qué grupo? De su grupo, profesor. De su grupo, profesor. De internet, creo, o sea, Sí. Mayra Casilla. Sí, no, ya está. ya regresó. Ya, profesor, la colchicina va a reducir la respuesta inflamatoria consecutiva a la deposición de los cristales de urato en las articulaciones, ya que va a disminuir, ¿no?, el flujo leucocitario, inhibiendo la fagocitosis de los microcristales de urato, lo que se reduce, ¿no?, la producción de ácido láctico, evitando un pH ácido y con ello, ¿no?, la precipitación de los cristales de urato. Así es. La reductasa es una enzima que convierte ¿de qué requiere? Miren, recuerden. Entonces la reductasa, lo que como su nombre lo dice, es la que requiere de NADPH2. Al estar activa la enzima reductasa, ¿qué le va a exigir
al organismo que se active la vía de las pentosas fosfato, ¿cierto? La reductasa requiere grandes cantidades de NADPH2. ¿Y quién genera NADPH2? La vía de las pentosas fosfato. Por tanto, al haber hiperactividad de esta enzima, la exigencia para que ocurra la vía de las pentosas fosfato también va a estar incrementada. ¿Y esto qué hace? De que también provoque, que también conlleve a hiperuricemia. Es decir, al haber más indirectamente esta enzima, no sé si me han cogido la idea, esta enzima al estar más activa va a requerir, le va a pedir al organismo mayor producción de NADPH2. ¿Quién se la genera? La vía de las pentosas fosfato. Pero de paso que genera NADPH2 también está generando ribosa 5-fosfato, que va a producir una mayor producción de bases púricas y por tanto el excedente tiene que degradarse necesariamente en ácido úrico. ¿Cierto? Es una consecuencia. Uy, nos faltan 2 minutitos. Esa última pregunta. Dice, ya lo dijimos eso, ¿no? Yo creo que les expliqué esto. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la colchicina en el tratamiento de la gota? Pensé que no estaba, ya me adelanté y se los dije ya más antes. Ya creo que está de más que alguien, o salvo que alguien me la repita, no hay problema también. ¿Si alguien se acuerda? Yo, Por Cancino Vellano. ¿Cuál es su apellido? Cancino Vellano. Cancino Vellano, ¿ya? Sí. La colchicina hace que los macrófagos no se acerquen a estos cúmulos de ácido úrico y así es la reducción de la fagocitosis, lo que a su vez supone una menor respuesta inflamatoria, aunque no es un antiinflamatorio. Así es. Entonces, como ya habíamos dicho más antes, la colchicina en sí no es un antiinflamatorio, pero entre comillas se le puede decir, pero en realidad lo que hace la colchicina es un inhibidor de la división celular a nivel de la mitosis. Pero lo que se hace es justamente disminuir a los macrófagos. Es como decirle, señores macrófagos, saben que su intención es muy buena, pero las está haciendo peor, porque al comerse a esos cristales están estallando y están provocando más inflamación. Entonces, al inhibir su producción, estamos mejorando la respuesta o sea, disminuyendo la inflamación. ¿Cierto? Eso es básicamente en conclusión. Miren, Doctor, ¿puedo agregar algo ahí? Tiempo ya nos ha ganado y básicamente, miren, con todo esto les digo una cosa, les agradezco mucho por su atención, su asistencia y con todo gusto lo he hecho, miren, aunque ya con 2 grupos, como le dije, de repente no todos han participado, pero yo soy seguro de que todos han tenido la misma intención de participar e intervenir. Eso es lo bueno y todos lo entendemos así. El profesor Aquino también lo considera igual. Aquellos incluso que no participan, yo soy seguro de que si les llamara uno por uno, van a contestar. Y esa impresión tengo para ustedes, ese ánimo de uno y otro querer atropellar, llamar, eso yo no lo veo mal. Al contrario, es la intención de cada uno por querer estar siempre presente. Les agradezco mucho verdaderamente su atención, ya nos estamos viendo y esperemos también que el doctor Aquino se reponga lo más pronto posible. Gracias, muchas gracias. Ya viene otro grupo más bien. Gracias a usted, Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A usted. Hasta luego. Hasta luego.